Muy buenas noches a todos. Bueno, después de un breve receso, vamos a continuar. El último tema que vimos fue la creación, ¿verdad? Estamos estudiando la doctrina del hombre. Y dijimos que nos íbamos a enfocar en responder estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y a dónde voy? El tema pasado vimos prácticamente de dónde vengo, que es la creación, y parte de quién soy. La idea es que hoy nos enfoquemos en otra parte de la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Porque cuando nos hacemos la pregunta ¿quién soy? Dijimos en la clase pasada que los hombres son los representantes de Dios en la tierra. Pero tenemos que reconocer que la respuesta a quién soy varía si eres hombre o mujer. Esta es la parte que Apocalipsis 2 enseña. Y es importante que al estudiar el origen del hombre y quién es el hombre, entendamos cómo es que Dios hace o crea al hombre y a la mujer de manera que el quién soy se responde de manera diferente. Entonces, la clase pasada recordemos que en la clase pasada, en el sexto día, Dios creó al hombre, ¿verdad? Y leamos esa parte, Génesis 1, 26 y 27. Dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y esta es la parte en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Dios creó al género humano. Ese es el origen del hombre. ¿De dónde viene? De la creación divina. Pero los creó hombre y mujer. Y aquí es importante ver el original, porque vemos que nos dice que Dios creó al ser humano, ¿verdad? Y aquí la palabra ser humano es el hebreo Adam, o que nosotros mencionamos o decimos como Adán. Todo el mundo conoce el nombre de Adán y Eva. Pero en hebreo la palabra Adam se traduce como humanidad o género humano, pero también sirve como nombre propio. O sea, Adam se llama Adam como nombre propio en hebreo. En nuestro lenguaje, en nuestro idioma le llamamos Adán. Pero el significado del nombre Adán es humanidad o género humano. Entonces es interesante ver que cuando él dice que Dios crea al humano, nos está dando un contexto de algo general, ¿verdad? Al ser humano en general, porque luego nos dice hombre y mujer los creó. Y aquí el hebreo para hombre y mujer, hombre es sacar, que esta palabra hebrea particularmente es traducida como macho, y la palabra mujer tiene que ver, es el hebreo nekeva, que se traduce como hembra, haciendo énfasis en cuanto a la binaridad que hay en la reproducción sexual, hembra y macho. No está hablando de hombre y mujer propiamente, está hablando de hembra y macho. Y eso es importante porque ahorita vamos a leer otro texto donde ya no utiliza estas palabras, ya no los llama hembra y macho, sino que utiliza otra palabra que resulta muy interesante. Entonces, cuando Dios los crea y los crea para dominar, nos dice que creó al género humano, los crea hembra y macho, y luego leemos el versículo 28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y aquí nos deja ver que el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer, a varón y hembra o hembra y macho, es que ambos dominen. Y esa palabra dominar la analizamos el tema pasado, que es el hebreo radá, que se traduce como gobernar o dominar. Entonces, concluimos la clase pasada que el hombre fue creado para gobernar sobre la creación, pero tiene bien definidos los límites sobre qué cosas gobierna. Por ejemplo, está mencionado que las aves, los peces del mar, las aves del cielo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo. No nos dice nada sobre los astros, no nos dice nada sobre otras cosas. De manera que el gobierno que los hombres, hablando de género masculino y femenino, el gobierno que tienen o que fue el propósito inicial para ellos está delimitado. No gobiernan sobre toda la creación, sino sobre cosas específicas.
pero los dos son considerados parte del gobierno. No se habla de que el hombre es el que gobierna y la mujer le ayuda, no. Los dos, la instrucción es para los dos gobiernan, y esa es la parte que tenemos que entender con cuidado. Porque hay mucha confusión dentro y fuera del cristianismo en cuanto a la forma en la que Dios crea al hombre y la mujer y el propósito que tiene para ambos. De entrada, les puedo platicar, aunque no voy a profundizar y lo vamos a ver más adelante, hay dos términos en la teología que se refieren o que tratan de explicar la postura de hombre y mujer en un matrimonio. Tenemos el egalitarianismo y el complementarianismo. Uno dice que somos iguales, idénticos. Egalitarianismo hace referencia a que hombre y mujer son iguales, pueden hacer las mismas cosas sin distinción. El complementarianismo dice que no son iguales, sino que son complemento. Ahora, en la sociedad, nuestra sociedad, no escuchas esta idea del complementarianismo. No, está bien, gracias. Hoy no voy a ocupar el pizarrón. Si no, ya les hubiera dicho. Pero el domingo sí. No encontramos, o es muy difícil escuchar que hable a alguien de complementarianismo. Se enfocan en que somos iguales y luchan por la igualdad de género, ¿verdad? Y aunque es entendible que no puedes menospreciar a alguien por ser hombre o ser mujer, como cristianos tendríamos que llegar a una conclusión si decimos que son exactamente iguales, hombre y mujer, tienen las mismas capacidades y pueden hacer las mismas cosas, o si la Biblia enseña que no son iguales en el sentido de que puedan hacer las mismas cosas, sino que son complemento. Entonces, ante esto, al ir al origen de las cosas, vemos de entrada que Dios les da dominio a ambos, no a uno en particular. El dominio lo deben ejercer ambos, pero cuando nos dice que en el día sexto crea a los animales terrestres y crea al género humano, en el capítulo 1 de Génesis no nos dice más, no nos detalla exactamente cómo sucedió eso, lo hace como en una forma resumida o general de lo que sucedió. Así que necesitamos profundizar más en el capítulo 2. Pero de entrada estamos viendo que ambos fueron diseñados para someter y dominar, ¿verdad? Ahora vemos otro pequeño detalle, Génesis 1, 29 y 30. Dice, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. En pocas palabras, eran vegetarianos, ¿verdad? Hombres, o sea, género humano y animales. No existe, bíblicamente hablando, la cadena alimenticia en este punto. Pero quiero aclarar que muchos dicen, ya ves, el ser vegetariano es bíblico. Esa es una conclusión errónea. Porque después del diluvio, Dios, además de dar la planta para comer, también permite la carne de animales. Así que el ser carnívoro es algo bíblico. ¿Me explico? Pero después nos meteremos en esos temas. Pero de entrada, cuando leemos aquí que nos especifica que al principio eran herbívoros, es importante por lo que vamos a ver también el domingo. Pero luego veamos el versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el sexto día. Y el sexto día, cuando creó a los animales terrestres y al género humano, al final de ese día, Dios dice que todo es bueno. La palabra bueno aquí es el hebreo toz, que se traduce como agradable, benéfico, espléndido, digno, bueno, algo que te beneficia. Pero en el capítulo 2, algunos cuando brincan al capítulo 2 piensan que se está narrando otra creación y que es una narrativa distinta a lo que está en el capítulo 1. En el capítulo 1 y principio del capítulo 2 tenemos los 7 días de la creación, incluyendo el día séptimo con el día de reposo que estudiamos la clase pasada. Pero cuando empiezas a leer a partir del versículo 4 en el capítulo 2, algunos concluyen que se está hablando de una cosa totalmente distinta de lo que se vio en el capítulo 1. Y esto genera teorías de que este hombre que se generó en el día sexto y después, como vamos a ver que habla de Adán y Eva, los ven como si fuesen cosas separadas, como que hubo una raza humana y luego después con el tiempo apareció Adán y Eva. Pero el contexto no te permite llegar a esa conclusión. Por ejemplo, vamos a Génesis 2, versículo 4 al 7. Dice, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra,
ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, a partir del versículo 4 se va a enfocar Moisés en describir la creación de Adán y Eva. Y resume lo que es importante para la historia. Es decir, cuando nos dice que aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, y esto lo lees en el capítulo 2, esto no puedes acomodarlo después del día séptimo de la creación, porque sabemos que la hierba y todo fue creado antes de los animales terrestres, ¿verdad? Entonces, el orden de la creación en el capítulo 1 impide que tú veas este capítulo como algo que pasó después del día séptimo, porque es imposible que bajo esta narrativa apenas esté diciendo que Dios creó la hierba verde o los arbustos del campo. Entonces, está resumiendo lo que Dios hizo, porque el enfoque al que nos está llevando es a este. El versículo 7, Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y aquí la palabra hálito, o según la Reina Valera 60, aliento, es neshama, que se traduce como espíritu, viento o aliento. Entonces, sopló Dios en la nariz del hombre, y aquí la palabra hombre es Adam, humanidad. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿nos está hablando del género humano o nos está hablando de Adam como nombre propio? O sea, ¿está hablando que creó Adán o que creó al género humano? Vamos a seguir leyendo y el contexto nos indica que no está hablando del género humano, sino que aquí la palabra Adam hace referencia a este individuo en particular, porque nos dice que después sumió a Adán en un sueño profundo y de un costado hace a Eva. Así que es imposible que esté hablando del género humano. Aquí está haciendo referencia a un nombre propio. Y es donde nos detalla la creación del género humano que nos dice en Génesis, en el día sexto, que nos dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y hacía referencia a hembra y macho. En esta parte que vamos a ver del versículo 4 en adelante, se nos explica con más detalle la creación del género humano y nos demuestra un orden, primero Adán y luego Eva. Entonces, versículo 8 y 9, ahí en Génesis capítulo 2, dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, fíjate cómo no necesariamente está hablando de algo consecutivo, de que creó Adán y luego creó el Edén. Nos está diciendo, en forma resumida, lo que Dios hizo para explicar dónde está poniendo Dios a Adán en particular. Entonces, el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. ¿Qué era el Edén? No sabemos. En ese contexto histórico, el que lo leyera podía decir, Edén. Nosotros no tenemos idea. Esto es antes del diluvio. Si pudieses ubicar el Edén antes del diluvio, sería imposible que lo ubiques hoy en día después del diluvio. No, pues que está ahí por África, no hay forma de saberlo, ¿verdad? Cualquier teoría que pueda sacar no puede provenir de la Escritura. Pero nos dice, al oriente del Edén, en aquel entonces el lector podía comprender una ubicación de ese lugar en específico. Ahí puso al hombre que había formado. Versículo 9, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. No los cultivó Adán. Cuando Adán llegó ahí, ya estaban ahí los árboles. A eso me refiero, que no está hablando de algo consecutivo, de que hace Adán y luego hizo los árboles. No, los árboles ya estaban cuando Dios puso a Adán ahí. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este punto del árbol del conocimiento del bien y del mal lo vamos a ver, si Dios quiere, el domingo. Pero el punto aquí importante para el tema de hoy es que Dios crea un lugar especial para tener relación con Adán, para tener comunión con Adán. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que el Génesis, en los 7 días de la creación, no está relatándonos el orden en el que fue creado el universo, sino cómo el lugar donde Dios habita con su creación fue preparado? Y vimos la analogía que hay con el templo y con el tabernáculo, que se prepara toda la construcción, se preparan todos los elementos y luego Dios habita en ese lugar. Y es precisamente lo que nos dice el día séptimo, cuando Dios reposó.
Entonces, está hablando de la creación, o del planeta Tierra en específico, como el templo de Dios para con los hombres, donde el hombre gobierna subordinado a Dios, porque se le establecen los límites, y vamos a ver que se le ponen reglas. El hombre nunca, desde su inicio, nunca fue un ser autónomo o independiente, siempre fue subordinado a la autoridad divina. Entonces, crea un lugar especial y ahí pone a Adán, versículo 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, lo pone en el huerto para que lo cultive. Y aquí surge una pregunta. Cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, ¿Adán era un niño o era un adulto? ¿Quién le enseñó la agricultura a Adán para que Dios lo pusiese a cultivar el huerto? Entonces, al ser creación de Dios, del polvo de la tierra, nos dice que sopla en su nariz, eso nos lleva a concluir que se hizo el molde, por así decirlo, diseñado de cómo es el cuerpo humano, y entonces sopla en la nariz y cobra vida. Y luego que se le encarga es, encárgate del huerto del Edén. Por consecuencia, Adán no fue creado inmaduro. No fue un niño pequeño que se le tuvo que enseñar a caminar o que se le tuvo que enseñar algo. Fue creado con todo lo necesario para cumplir con la tarea específica. Porque lo que vimos en la clase pasada es que el objetivo tanto del hombre como de la mujer era gobernar. Y cuando Dios los crea preparado para la tarea que les va a entregar. ¿Me explico? Entonces, vemos que le encarga un trabajo. Parte del diseño original del hombre es que trabaje. El trabajo no es una maldición, ni es un castigo divino. Es parte del propósito original, porque por medio de ese trabajo gobiernas. O sea, fíjate bien cómo el punto de que Adán y Eva son subordinados a Dios implica que hay un trabajo que tienes que cumplir. Cuando hablemos más adelante del fin de los tiempos, y de la restauración de todas las cosas y de la eternidad con Dios, ¿qué vas a estar haciendo? Bueno, tiene que haber un propósito, no vas a estar simplemente rascándote la panza por toda la eternidad. Tiene que haber una razón, un motivo, algo que te mueve, porque ese trabajo, al Adán ponerse a cultivar y preparar algo que él no sembró, algo que ya estaba ahí, algo que le sirve para su mantenimiento, porque los frutos eran agradables y apetecibles. Adán no se esforzó por generar eso, lo puso en un lugar donde ya estaba todo y tiene que cuidarlo. Eso implica que requiere administrar lo que se le da. Desde un principio el hombre, que aquí todavía no se menciona a Eva, pero aquí el hombre fue llamado a administrar. Y luego se le pone la prohibición, ¿verdad? Eva todavía no está en la cena. No se sabe nada de Eva. Es Adán solamente, y a Adán se le especifica cuál es la prohibición. Solo una cosa tiene prohibida. Solamente ese árbol. Todo lo demás puede comer. ¿El árbol de la vida estaba prohibido? No. ¿Tenía acceso al árbol de la vida? Sí. El único que no podía tocar era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, se le entrega la capacidad para gobernar y para administrar, se le entrega en qué ocuparse, y se le pone límites a su gobierno y se le ponen restricciones. Desde el principio hay una ley de Dios. Ya hay ley. Normalmente pensamos en la ley de Dios en Moisés, pero desde este punto ya hay ley. Desde el principio del hombre ya está bajo la ley de Dios. No comas de este árbol. Pensamos entonces que la gente, porque surge esta pregunta, bueno, antes de la ley de Moisés, ¿cómo sabía la gente que pecaba? ¿Se podría decir que matar era pecado antes del mandamiento no matarás? Y dice, ¿cómo podría decir que sí si no había ley? Desde este punto, ¿había o no había ley? La ley de Moisés no, pero hay ley. Pero sigamos leyendo. Veamos el versículo 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada.
Si recordamos la clase pasada, al final del día 1 Dios dijo que todo era bueno. Al final del día 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Aquí, en el día sexto, antes de que termine el día, Dios no dice que todo es bueno. De hecho, aquí dice que hay algo que no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno si Dios lo hizo? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Eso es algo que Dios dijo. No dice a quién se lo dijo. Definitivamente no se lo dijo a Adán. Moisés nos está describiendo que en nuestros conceptos antropomórficos que está pasando por la mente de Dios. Pero nos deja ver esto. Cuando nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, la palabra bueno es tos, agradable, benéfico, digno, espléndido. Dios crea a Adán y dice, aquí falta algo. Pero si ya estudiamos los atributos de Dios y sabemos que todo lo que Él hace, lo hace con sabiduría, le falló a Dios, dijo, a ver, le eché ganas con Adán, pero algo faltó. No está hablando, es imposible que hable de eso, porque si estás hablando de eso ya no tienes al Dios de la Biblia. Entonces, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, la palabra solo es baz, solitario, aparte, solo. Él estaba solo, aparte, es el único en su tipo, no hay nadie como él. Cuando dice le daré ayuda adecuada, la palabra ayuda es el hebreo eser, que se traduce como socorro, ayuda, protección. Esto es muy importante. Al analizar esta palabra en hebreo, cuando dice ayuda, socorro y protección, eso implica que las tres son traducciones posibles, pero están asociadas entre sí. Cuando habla de ayuda, no está hablando de un ayudante, no es un chalán. No sé si me explico. Muchos ven en la Reina Valera 60, es mi ayuda idónea, dicen es mi ayudante ideal. Entonces tú me debes de ayudar. Tú me cuidas la Biblia, tú haces todo lo que tengas que hacer para que yo me dedique al Señor. Y eso es un error cuando lees el original. Porque al hablar de socorro y protección, implica que Adán es por sí solo insuficiente. Es insuficiente y necesita algo aparte. No es bueno, no es benéfico que Adán esté solo. Le daré socorro. Esa es la primera parte. Todavía no vemos que es adecuada o idónea. Pero al hablar de que es socorro, protección y ayuda, es por Adán, no porque ella sea inferior. ¿Me explico? El problema está en Adán, no en Eva. Eva viene a resolver un problema. Eva no es inferior a Adán porque fue creada después. Adán tiene un problema. No es que algo esté mal, es que algo le falta. Y es la mujer, al llamarse socorro y ayuda, lo que completa o hace que el hombre tenga otra parte que originalmente no tenía. Y cuando dice adecuada es el hebreo nejed, que se traduce como enfrente, opuesto o a la vista. Habla algo que, cuando habla de algo opuesto, implica que es algo frente a ti, no eres tú mismo. Y cuando habla de algo enfrente a ti, te vas a la raíz de la palabra nejed, llegas a nagar, se traduce como notable, visible. Esta parte indica, al ser opuesto a Adán, y aparte es un socorro y una protección, habla necesariamente de un complemento. Es decir, lo que le falta a Adán, lo tiene Eva, y viceversa. El problema de la soledad de Adán, que Dios dice no es benéfico que él esté solo, crea un complemento que lo hace completo. No está haciendo, desde aquí podemos ver que el egalatarianismo es falso, porque no dijo voy a hacer otro como Adán, iguales, no, sino que son opuestos y es su socorro y protección. Ambos forman un solo ser, no son iguales, ninguno es superior al otro. Está incompleto Adán y le hace falta una parte que Dios decide proveer. Pero cuando Dios dice que le dará eso, no lo hizo de inmediato. No fue en ese momento que Dios durmió a Adán y le dio a su mujer. No, leamos lo que sigue en el versículo 19 y 20. Dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría.
El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Así que antes de que Dios cree a Eva, le asignó otra tarea. Además de cultivar, tiene la tarea de nombrar a todas las especies o los géneros de animales que Dios creó. ¿Qué tan inteligente tenía que ser Adán para cumplir con esa tarea? A ver, no sé si los nombres que conocemos ahorita sean los originales, ¿verdad? Pero veo un perro y digo, este es perro, ¿verdad? León, gato, y te pones a pensar cómo se le ocurrió hipopótamo, ¿verdad? Si es que ese es el nombre original. Pero, ¿cuántos animales habría? ¿Cuántas especies o géneros distintos habría? De manera que Adán nombra a todos. Y sobre todo, ¿por qué Dios, al darse cuenta que no es bueno que esté solo, le asigna esa tarea? ¿Cuál es la conclusión en la que llegó Adán? Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. No es que Dios la estuviera buscando, es que Adán llegó a la conclusión de algo. Dijo, a ver, león, leona, gato, gata, caballo, caballa, ¿no es cierto? Caballo, yegua. Y dijo, de cada uno hay una contraparte, que no son iguales. Y Adán, estoy solo. No hay nadie como yo. Todos vienen en parejas. Yo no. Adán cae en la cuenta de lo que Dios dijo un versículo antes. No es bueno que el hombre esté solo, pero Adán no sabía. Adán estaba cultivando el huerto. Se le asigna la tarea para que Adán sea consciente de su necesidad. Y consciente de su necesidad, Dios la suple. Esto es muy importante porque al momento en que Adán se da cuenta que no hay nadie más como él, reconoce que algo le falta. Fíjate cómo Dios en su sabiduría crea a Adán, y aquí surge una pregunta: ¿lo creó incompleto intencionalmente o le falló? Si Dios es omnisciente, como ya lo estudiamos, y sabio, si todo lo sabe y lo que hace es lo más eficiente, es lo que implica la sabiduría, saber cómo hacerlo, es imposible que concluyas que Dios dijo, pues yo creé a Adán, pero allí me faltó, déjame, le pongo ahí un parche para que ponerle a Eva y asunto arreglado, como si estuviesen enmendando el error. Pero no, al asignarle esta tarea, Dios crea a Adán y lo lleva al conocimiento de que algo le falta. ¿Cómo podrías estar agradecido si no estás consciente de lo que se te dio? ¿No te ha tocado alguna vez en tu vida o en la vida de alguien más que le regalas algo que es muy valioso a una persona que no le da valor y que lo trata como dicen acá, como sus patas? Dices, ay, me ha tocado ver niños chiquititos con teléfonos carísimos y dices, yo quisiera tener ese teléfono. Y lo avientan y lo tiran y como si nada. Y dices, es que ¿por qué no lo valora? Porque no entiende. Ni siquiera necesita semejante tecnología. Dios no hace eso. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero primero se tiene que dar cuenta él de que está solo y de que tiene una necesidad, y entonces Dios la suple. Y es ahí donde entendemos la gratitud. Dios, siendo omnisciente, sabe perfectamente todo lo que va a pasar, y siendo sabio nos encamina a conocerlo. ¿Qué aprendió Adán de Dios cuando le entrega a su mujer? Él aprendió algo de Dios, algo que no conocía, que Dios suple las necesidades, que hasta ese punto esa es la única que tiene. Pero ¿de qué te serviría tener todo el mundo para gobernar si eres el único? No hay nadie como tú. Entonces, el propósito de Dios al crear al hombre es que gobierne, pero nunca fue el propósito que gobernara solo. Pero pone a Adán en un proceso en darse cuenta que le hace falta a alguien. No algo, lo tiene todo. Le hace falta a alguien. Entonces, quisiera aclarar que cuando dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra, la NBI parece que nos está diciendo que crea a Adán, lo pone a cultivar, y luego le pone a nombrar antes de ponerlo a nombrar los animales, creó todos los animales, pero eso contradice el capítulo 1. Por eso la Reina Valera 60 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. La palabra entonces no aparece porque no está en el original.
Eso implica que aquí está hablando de forma infinitiva, no tiene un tiempo especificado. Te está hablando de que Dios lo había formado, todo eso lo formó y puso a Adán para que les pudiese nombre. Entonces no está hablando de algo consecutivo, sino que te está diciendo que para que Adán le pusiese nombre a todos los animales, Dios los había hecho primero, ¿verdad? No aparecieron de la nada. Ahora, este segundo trabajo de Adán lo lleva a darse cuenta de su situación, de que está solo, podemos hablar de su soledad. Dios sabe lo que Adán necesita, pero no le provee su mujer hasta que Adán se da cuenta de su necesidad. Veamos versículos 21 y 22. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Obviamente lo tuvo que haber despertado, ¿verdad? Adán, se levanta todo modorro. No, ¿verdad? Dios lo hizo dormir de forma sobrenatural, es un sueño profundo. Le saca una costilla y dice, ay, ¿a poco ya le decían costilla desde aquel entonces? No, aquí la palabra es sela, que se traduce como costado, curva. Se traduce costilla para entender que de un costado de Abraham sacó a la mujer, pero no está diciendo que específicamente le quitó una costilla. No, por eso a los hombres les falta una costilla. No, eso no es una conclusión bíblica. De una parte del costado sacó a Eva. ¿Fue específicamente el hueso que le decimos costilla? Eso no está especificado. De una parte del costado sacó algo que es curvo, y por eso se concluye que lo que tenemos al costado y curvo, pues muy probablemente es una costilla. Viene de ahí, crea a Eva y se la presenta al hombre. Fíjate, el hombre consciente de su necesidad, sabe que no hay nada para él, está solo. Dios lo duerme, se levanta y ¿qué encuentra? Ahora, siendo Dios sabio, ¿crees que hizo a Eva poco agraciada, que dijo Adán, uy, pues bueno, ¿verdad? Pierdes nada. Dios en su sabiduría, desde que crea a Adán y le hace ver que está solo, Adán está consciente de lo que ocupa, de lo que necesita. Y cuando crea a Eva, Eva, por la propia definición que vimos de ayuda adecuada, es el complemento. Es decir, desde un principio Adán fue diseñado específicamente con límites que Eva complementaría para que los dos cumplieran con la tarea que se les encomendó. No se trata de que, a ver, Adán, tú gobiernas y ella te ayuda. No, ambos gobiernan. Así que el propósito de Dios no es establecer una jerarquía. Originalmente es un complemento, algo que capacita a Adán porque de otra manera era insuficiente para poder cumplir con la tarea. Entonces, versículo 23, el cual exclamó, o sea, Adán lo primero que dijo cuando vio a Eva, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y eso es Eva, ¿verdad? Lo que significa la palabra Eva. Entonces, cuando hablamos de aquí que él reconoce que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se da cuenta pues que es de su propio tipo, ¿verdad? No fue un mutante raro de algún animal para compensar la necesidad de Adán, sino que es según el propio género de Adán. Adán cae en cuenta que después de ver a todos los animales con todas las variantes que había, la mujer no es ningún animal. También tiene la imagen y semejanza de Dios. No nada más Adán. Adán está reconociendo que es igual. Será llamada mujer, aquí la palabra hebrea es Isha, porque del hombre fue sacada y la palabra hebrea es Ish. Y se acuerdan que vimos que en el capítulo 1, en el día sexto, dice, Dios creó al ser humano, hembra y macho los creó. Aquí las palabras para hablar de hombre y mujer ya no son hembra y macho. Aquí es Ish para el hombre y es Isha para la mujer. Que Ish es esposo e Isha es esposa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Abraham cuando ve a Eva?
Esta se llama esposa porque viene del esposo. Ahora, quisiera que pensaras, ¿qué tan profundo es el razonamiento de Adán? ¿Es como un cavernícola que vio a Eva y dijo, uga, uga? ¿O que le dio un mazazo para llevársela a su cueva? Es asombroso que hay cristianos que piensan que realmente el hombre tuvo ese proceso, ¿verdad? Pero Adán está reconociendo algo que vio en el reino animal, aunque de una forma totalmente distinta, ¿verdad? Adán no dijo, esta es la hembra, yo soy el macho. No. Adán no está hablando de reproducción sexual, que vio en el género animal. Aquí está hablando de esposo y esposa. Cuando Dios crea a Eva y la entrega a Abraham, ¿qué creó Dios? El matrimonio. Y el matrimonio es la base de la familia. Entonces, el matrimonio en el día sexto fue creado, aunque no se nos dijo con detalle, pero dice, creó al ser humano, hembra y macho los creó, no hace el énfasis en la reproducción. Pero en esta explicación más detallada nos habla no de la reproducción, que está implícita, pero habla del matrimonio. Entonces, dice el versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y aquí hay una interrogante, ¿quién está diciendo esto? ¿Lo está diciendo Abraham? ¿Lo está diciendo Adán? ¿Lo está diciendo Dios o lo está diciendo Moisés? Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada esposa porque fue sacado del esposo. Eso está hablando Adán, ¿verdad? No lo puede estar diciendo Dios, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero cuando dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, es posible que lo diga Adán, o que lo diga Dios, o que nos esté diciendo Moisés. No podríamos saberlo con certeza, depende cómo consideres el contexto, pero no había ningún problema en que haya sido Dios, Moisés o Adán, porque lo que nos está diciendo aquí es importantísimo. Dejará el hombre, Ish, esposo, dejará el esposo a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se funden en un solo ser. Es el hombre quien se aparta de sus padres para unirse a su mujer. Las prioridades del hombre cambian en cuanto se casa. La obligación para con su mujer se convierte en su principal prioridad. Así que la mamitis es pecado. ¿Me explico? Ahora vemos este fenómeno. Cuando el hombre tiene mamitis y no quiere dejar su casa, tienes un problema bíblico. Oye, se trata de que dejes a tu padre y a tu madre, porque tienes una responsabilidad por encima de la que tenías para con tus padres. Y tanto la mamá que se opone a eso como el hijo que se resiste, no han entendido el matrimonio. Las prioridades del hombre van a cambiar, pero aquí de las mujeres no se está diciendo que dejó a su padre y a su madre. ¿Me explico? Se espera que el hombre tenga una independencia para cortar con su círculo familiar o sus relaciones que eran primarias para atender a su mujer, para suplir a su mujer. Pero en ningún momento dice que la mujer deja a su padre y a su madre. Ahí sigue habiendo un vínculo distinto entre el hombre y sus padres y la mujer y sus padres. Pero eso de vivir en la casa de los padres es pecado. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si es dejar al hombre a su padre y a su madre, si no era a su mujer, pero el muchacho dice, no, vámonos con mi mamá, no estás cumpliendo con el propósito. No tienes ni siquiera la independencia necesaria para ser esposo. Por eso, papás, no le recomienden a sus hijos que ustedes vénganse aquí a la casa con tal de tenerlo. Estás actuando de una manera equivocada. Si se quiere casar, tiene que ser independiente. Tiene que saber lidiar con el mundo él solo, si no, ¿para qué se casa? Fíjate cómo esto, cuando nos pone desde el principio, antes de la caída, nos está poniendo una base importantísima para entender las responsabilidades del esposo y de la esposa, lo que se le demanda al esposo y lo que se le pide a la esposa. Y hasta ahorita, ¿quién es el que está cortando y dejando cosas por tal de servir? El hombre nada más. Ahora dices, pero a ver, ¿cómo sabía Adán que dejaría a su padre y a su madre si él no tenía papá ni mamá? Para eso es importante notar que cuando Dios le dijo que nombrara a todos los animales,
que tuvo que aprender mínimo por observación? Que se reproducen y que las crías dejan el lugar. Entiende el concepto de madre y padre, aunque él no lo tiene, porque lo ve en el reino animal. Esa fue la tarea que Dios le asignó. Y en esa tarea entiende que el momento en que hay un matrimonio, tiene que haber una separación de tus padres. Para que el hombre haga eso, tiene que tener madurez, la capacidad para salir adelante por sí mismo. Por eso, aunque suene anticuado, antes eran los padres los que determinaban si la pareja se podía casar. Porque el huerco alborotado se va a querer casar, aunque no sabía hacer nada. Va a decir, no importa mamá, ahí déjanos estar, ahí vivimos contigo. Y los otros decían, no, ¿por qué te quieres casar si ni siquiera puedes cumplir con lo esencial del matrimonio? Dicen, ay no, qué antiguo que los papás eran los que determinaban. No, si asumes que hay papás sabios, sería algo muy útil y benéfico. Pero bueno, cuando nos dice que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser, la palabra un solo es ejaz, que se traduce como uno, y la palabra ser, o sea, un solo ser, es basar, que es carne, una sola carne. Deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. O sea, que se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con perro, mujer con caballo y las combinaciones que se les ocurran. No, el propósito inicial es un hombre, una mujer, un solo ser. Hombre y con hombre no pueden ser un solo ser. Mujer con mujer no pueden ser un solo ser. Se requiere necesariamente un hombre y una mujer. Dices, ¿pero a qué se refiere con que son uno? Si son dos, ¿verdad? Vamos a Génesis 1.5, Reina Valera 60. Lo vimos la clase pasada, aunque no me detuve en ese detalle. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y aquí la palabra un es la misma que se utiliza para una sola carne. Y es ejad, que es uno. Y sabes que la mañana y la tarde no está hablando de que sean uno en singular, sino algo que está compuesto. Un día está compuesto por la mañana y por la tarde. Veamos Deuteronomio 6.4, Reina Valera 60. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo importante aquí es que la palabra uno es la misma, ejad. De manera que no está diciendo que Dios es uno en singular, sino que es algo compuesto. Y ya estudiamos la Trinidad. Así que eso es importante. El hombre fue creado, el género humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y son una sola carne. Y ahí hay una analogía muy importante. La forma en que el hombre y la mujer son uno utiliza la misma palabra para decir que Dios es uno referente a la Trinidad. Cuando Dios ve a Adán y lo ve solo, sin comunión con alguien como él, no está reflejando a Dios. No está aportando totalmente la imagen de Dios. La clase pasada vimos que sí, en cuanto a la conciencia de sí mismo y las expresiones del arte y la creatividad y todo eso, es algo que reflejamos de Dios, pero faltaba la parte de la comunión, que es la que Dios suple por medio de Eva. Ahora sí, el matrimonio refleja a Dios. Son dos en uno. Y tenemos a la Trinidad, que son tres, pero tres personas, un solo Dios. Entonces, el matrimonio, bíblicamente hablando, te debe llevar a comprender, aunque es de una forma muy limitada, el asunto de la Trinidad. Porque se te demanda que seas uno como Dios es uno. Jesús dijo eso mismo de la iglesia, que sean uno como tú y yo somos uno, dijo Jesús al Padre. Esa comunión íntima y cercana que hay en la Trinidad se espera que esté en el matrimonio, en la pareja. Entonces fíjate, con esta simple instrucción, deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y se funden en un solo ser, te da una serie de reglamentaciones de lo que es el matrimonio y de qué no es el matrimonio. Dicen, oye, aceptemos el matrimonio homosexual. Eso no es matrimonio. No puede ser matrimonio. Llámale contrato civil si tú quieres. Sociedad conyugal si tú quieres, pero no es matrimonio. Oye, pero ¿qué me dices entonces de la ideología de género? Con todas las variantes. Mira, yo de aquí para acá soy mujer, de aquí para acá soy hombre. O nomás este brazo es de hombre y lo demás es de mujer.
Eso es real, no existe. Hembra y macho. Así los creó. No existe lo demás. No, pues yo soy una especie de dragón con cuerno de unicornio. A la luz de la Escritura es una total ridiculez. Y lo peor es que hay cristianos que dicen que la ideología de género es correcta. Por eso necesitamos ir a las Escrituras. No puede ser que hablemos de géneros que tú defines, depende de cómo te sientes, sin algo objetivo que sea confirmable y no variable. Porque si yo me digo hoy que soy mujer, mañana puedo decir que soy otra cosa, ¿verdad? ¿Y quién me asegura que sí soy lo que soy o que no voy a cambiar? Queda totalmente a cómo me sienta y a lo que yo quiera hacer. Y eso es absurdo. ¿Cómo podríamos tener control? Hagamos un censo y dice, pues mira, ahorita estos eran mujeres y estos eran hombres, quién sabe mañana. ¿Cómo podrías controlar? ¿Cómo podrías buscar un control en la sociedad cuando la gente decide cada que se le pegue la gana qué es? No puede haber reglas, no puede hacer nada porque es absurdo. Partiendo de la Escritura, solo hay hembra y macho. Entonces, el matrimonio en este contexto tiene un objetivo claro. Número 1, fidelidad. Un solo ser. Fidelidad. Exclusividad. Todo lo que haces lo tienes que hacer como si fuese uno, sabiendo que no son iguales. Que uno solo en el matrimonio está incapacitado para cumplir con la tarea que se le demanda al matrimonio, porque la tarea de gobernar fue puesta sobre el matrimonio, no sobre el hombre o sobre la mujer, sobre el matrimonio. El matrimonio tiene que llevar la imagen de Dios al mundo. Y por eso están los matrimonios como están, porque lo han tratado de definir alejados totalmente de lo que el Creador definió para su propósito. Entonces, tomar decisiones, ¿quién las toma? ¿El hombre o la mujer? Bueno, si son un solo ser, ¿cómo le haces para que nomás uno tome la decisión? No se puede. Resolver los problemas, ¿quién los debe resolver? Los dos, porque son un solo ser. Educar a los hijos, superarse, vivir la vida, es imposible que lo veas de forma independiente. Todo tiene que hacerse juntos. Originalmente el matrimonio es un reflejo de la gloria de Dios. Nos muestra en una forma muy limitada cómo es Él. Se supone que al ver cualquier matrimonio tendrías que decir Dios es bueno. Y hay muchos matrimonios que dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué? A ese grado estamos. Ahora, estamos resolviendo la pregunta ¿quién soy? Y de aquí ya vemos que es distinta la respuesta para un hombre que para una mujer. Versículo 25 en Génesis 2. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Estaban uno frente al otro tal cual eran, sin tapujos ni secretos, no se avergonzaban. Esto habla de un nivel de confianza absoluto. Es imposible que hoy en día, en la situación actual, podamos entender este concepto. Porque tenemos muchísimos estereotipos. Ahora hay que analizar un poco a detalle esto. Dijeras, a ver, vamos a tomarlo así como dice, ¿verdad? Andaban desnudos. No les daba vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza a alguien andar desnudo? O la pregunta es, ¿a quién no le daría vergüenza? Pues depende, ¿verdad? Porque si traigo el efecto mantecada, o sea, sí conocen las mantecadas, ¿verdad? Se desborda la panza, vas a andar bien a gusto y dices, pues no, qué oso, qué vergüenza. Pero si estuviera bien machín y bien cuadrado, ¿te daría vergüenza? ¿Sabes que los griegos en los tiempos contemporáneos de Pablo y eso, en los gimnasios se iba desnudo? Porque consideraban vergonzoso que tu cuerpo te diera vergüenza. Ahora, dijimos, ellos andaban desnudos sin sentir vergüenza. Bueno, pues cuando Dios los creó con llantitas, con algo de flacidez. No, eran perfectos. Y se puede decir, pues están perfectos. No tienen ni un solo defecto, ¿por qué les daría vergüenza? No creo que esté hablando de eso. Dice, pues si yo tuviera el cuerpo que tenía Adán, también me andaba tranquilamente por la casa, ¿verdad? Sin vergüenza. No creo que esté hablando del físico, aunque son perfectos, fueron hechos perfectos.
No creo que esté haciendo referencia a inseguridades en el físico. No las tenían. Después de la caída pierden esa confianza y siguen teniendo un cuerpo perfecto. Así que no puede ser el físico. Aquí nos está hablando de una relación de confianza absoluta. Se conocen tal cual son, no hay nada que esconder. No hay nada que tapar. Son transparentes totalmente uno y el otro. Lamentablemente eso se va a perder. Pero este es el punto, ese es el objetivo, eso es lo que buscamos en un matrimonio. Estamos muy limitados y no te estoy diciendo que andes desnudo por tu casa. Estoy hablando del nivel de confianza que se debe adquirir. ¿Dios creó a Adán incompleto? Sí. Para que él se diera cuenta de su necesidad y entonces le dio la parte que le faltaba. A Dios no le faltó sabiduría cuando hizo a Adán. Dios en su sabiduría llevó a Adán al conocimiento de Dios, de la confianza que puede tener en él. Algo me falta y Dios lo suple. Hay gratitud para con Dios. Dios es omnisciente y sabio y lo que hizo, lo hizo con pleno conocimiento y lo hizo con sabiduría para que ellos entiendan. Pero aquí surge una pregunta. ¿El adulterio es pecado aún antes de la ley de Moisés? Y es bueno, para empezar, ¿con quién, verdad? No tenía de otra. Pero ¿qué tal la descendencia? Antes de la ley de Moisés, ¿la gente entendía que el adulterio es pecado? ¿Cómo podrían entenderlo? Dice, no hay ningún mandamiento, nunca no dice que Dios les dijo, no adulteres. Es que, vamos a Génesis 4:7, el asunto con Caín, que vamos a estudiar más adelante. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y aquí lo que me interesa ahorita es la palabra pecado. Shatá. Pecado, ofensa, viene de la raíz chata. Equivocarse, hacerlo mal. Eso es pecado. Entonces, si Dios dijo, un hombre y una mujer se funden en un solo ser, ¿el bestialismo estaba prohibido? Sí. ¿El adulterio? Sí. ¿La infidelidad de cualquier tipo? Sí, porque dejaron de ser uno. ¿Matar? Claro, ¿cuál es el mandato? Llenar la tierra. Hay muchísimas leyes implícitas, aunque no estaban escritas en un registro. No hagas esto. Conociendo el objetivo por lo cual Dios lo hizo, por consiguiente, ese es el estándar a seguir. Y si tú no haces lo que se supone que debes de hacer, estás pecando. Esa es la definición de pecado. Entonces, cuando estudiemos más adelante el tema del matrimonio, porque ahorita el objetivo nada más es responder la pregunta, ¿quién soy? Jesús enseñó que dado el origen del matrimonio, la inmoralidad sexual, hablando de infidelidad, invalida el matrimonio. Es la causa de divorcio que Jesús enseñó. El matrimonio debe ser una muestra de la gloria de Dios. ¿Qué tan lejos está tu matrimonio de eso? El nivel de confianza, el portarse como un solo ser. El esforzarse por juntos administrar. El no verse como entes separados o individuales, sino de una necesidad constante de estar juntos, de estar haciendo las cosas juntos. Yo sé que hay muchas y distintas personalidades, pero es raro ver una pareja que no busca estar junto uno con el otro. Dices, ¿dónde está el esfuerzo mutuo por ser un solo ser? Ahora no se trata de que te obligas a hacerlo. Tiene que haber algo que te impulsa a cumplir con lo que Dios ha establecido. Cuando dicen es que se acabó el amor, no puede ser, porque el amor que se pide en la pareja es ágape. Y ese no se siente ni se acaba, ese se decide. Entonces, estos pasajes abren la pauta para mucho que estudiar en el matrimonio, pero no es el objetivo de hoy. El punto para cerrar es, si alguien pregunta, ¿de dónde vengo? Sabemos que todo proviene de Dios. Ex nihilo, vimos, de la nada. ¿Quién soy? Bueno, si eres hombre,
Sabes que eres creación de Dios y que tienes un perfil definido. Si eres mujer tienes otro, pero también Jesús enseñó que el matrimonio no es para todos. Pero eso lo veremos más adelante. El punto es que si hay, como dijo Jesús, gente que se hace eunuco a sí mismo para servirle a Dios, implica que ellos no tienen esa necesidad de un complemento. Es un don de Dios. Pero todos los demás sí. Entonces, si el matrimonio no es para todos, si vemos la pregunta ¿quién soy?, se entiende que no todos se van a casar y que no vas a estar casado toda la vida, ¿verdad? Hubo gran parte de tu vida en la que estabas soltero. Y cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, también establece la responsabilidad del soltero, sus padres. Cuando vemos en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, ¿era nuevo? No, está desde la definición del matrimonio. El cambio de prioridades, mi prioridad eran mis padres mientras estoy soltero. Una vez que me caso y soy hombre, mi prioridad cambia. Pero ahí está implícita la responsabilidad del soltero. Entonces hay muchísimas cosas que si las analizas a detalle empiezas a entender, como cuando revelan la ley de Moisés, nada de eso es nuevo. Todo está desde el principio, desde que fue creado todas las cosas. Pero había llegado a tal perversión la humanidad que no sabía nada del principio, no sabía nada de propósito y se les tiene que informar. Así que, eres mujer, estás casada, tienes un diseño que complementa a tu esposo. No trates de hacer las cosas tú sola o ignorarlo o evitarlo o hacerlo a un lado. Es imposible, te es pecado. Necesitas buscar el trabajo en equipo. Si eres hombre, tienes una principal prioridad por encima de cualquier otra cosa, que es tu mujer. Tu principal prioridad. Pero hasta este punto no hay ningún problema en el matrimonio. Tienen tal transparencia entre ellos que no genera ningún problema. ¿De qué se podrían quejar? Tienen todo. Todo es bueno. Todo. El asunto es lo que pasa en el capítulo 3. Y es lo que estudiaremos el próximo tema, la caída. Cómo es que hombre y mujer en conjunto deciden rebelarse. No fue una decisión aislada. En conjunto lo deciden. Y eso nos lleva a responder la pregunta, ¿cómo soy? Porque a raíz de lo que ellos van a hacer, o de lo que ellos hicieron, todos tenemos ese mismo comportamiento. Entonces, terminemos hoy con este tema, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Complementarianismo. Ninguno es superior al otro. A los ojos de Dios somos iguales. Hombre y mujer tienen distinta responsabilidad, pero son iguales en valor. Ambos portan la imagen y semejanza de Dios. Ambos tienen que administrar, aunque hay exclusiones al contrato inicial que estudiaremos el domingo, si Dios quiere. Pero esto es lo que un matrimonio debe reflejar, el origen, el propósito inicial. Si estás casado, pídele a Dios que te ayude a reflejar su gloria. Si no, tienes dos sopas, ¿verdad? O te dio el don de estar solo, o tiene una pareja para ti. Yo te aconsejaría que en cualquiera de las dos opciones no decidas tú. Ni estar solo, ni cuál pareja vas a tener. Deja que Dios se encargue. Cuando tú metes la mano al asunto, lo echas a perder. Que sea Dios quien lo haga, ¿ok? Entonces vamos a orar, Señor. A todos los que estamos casados, Padre, te pedimos que en tu misericordia nos hagas avanzar en el propósito original, Señor. En que podamos mostrar como matrimonio la gloria de Dios. Y cuando alguien vea o conozca nuestro matrimonio, tenga una especie de probada de lo que es Dios. Yo sé que es muy difícil porque somos pecadores,
porque cometemos errores constantemente. Pero el apóstol Pablo dijo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y somos muy débiles, Padre. Por eso confiamos en que tú vas a mostrar tu poder en nosotros. Sabemos que es gradual. Enséñanos a avanzar, Padre. Que los que estamos casados seamos como un solo ser. Que no estemos aislados, ni compitiendo, ni buscando dividirnos, sino que estemos buscándonos constantemente el uno al otro para hacer la tarea que nos has asignado, juntos, como una sola carne, en el pensamiento, en las decisiones, en lo físico. Padre, concédenos que entre nosotros haya matrimonios que glorifiquen tu nombre. Y aquellos que no están casados, Padre, les has dado el don para que puedan vivir el matrimonio, concédeles en tu misericordia que no se involucren con personas que tú no has diseñado para ellos, que no establezcan relaciones con personas incorrectas, que les des paciencia para esperar a que tú, como Adán, le digas, esta es tu mujer, o este es tu esposo. Tú fuiste quien los presentó. Concédeles, Padre, a los que recibieron el don de casarse, experimentar lo mismo que Adán y lo mismo que Eva, que seas tú quien les presente a su pareja. No los dejes decidir a ellos, Padre. Muéstrales que eres tú quien los ha diseñado. Y aquellos que tienen el don de continencia, que no necesitan una pareja, enséñalos a ser ejemplo también, Padre, como dijo el apóstol Pablo, de personas que se enfocan de lleno en servirte, en conocerte. La Escritura dice que el casado tiene que ocuparse del mundo y de cómo agradar a su pareja, pero el soltero se ocupa de lleno con Dios, que los que han recibido el don no luchen con eso, sino que lo acepten. Que enfoquen bien su tiempo en servirte, Padre, porque les has dado el beneficio de enfocarse de lleno en ti. Que también glorifiquen tu nombre ellos, Padre, según el don que les has concedido, pero que en general los matrimonios que estamos aquí, Señor, que buscamos de tu palabra, que buscamos conocerte cada vez más, concédenos la misericordia de crecer a tu imagen y semejanza. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono. Tenemos un límite de 15 minutos, aunque nunca lo hemos roto en miércoles. El domingo pasado sí se alcanzó, ahí estaban atrás de ya. Pero pues si tienes una pregunta, levanta tu mano. Como quiera, dijimos que en abril o en marzo viene el curso de matrimonios y vamos a tocar más estos temas a profundidad. ¿Pero alguien tiene una pregunta? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. ¿El Génesis está escrito en hebreo o en arameo? ¿Sí sabes cómo? Hebreo. Podríamos entender entonces que Adán hablaba en arameo. Bueno, eso sí no podríamos saberlo, porque Cuando estaba la narrativa, se me vino a la mente cuando le empezó a poner los nombres a los animales. Y bueno, entonces ahí tendríamos un problema en rastrearlo, porque sabemos que en Babel, en la Torre de Babel, pues, se confundieron. No se dice específicamente si alguien preservó el idioma original. Lo que se nos dice claramente es que confundió las lenguas. sí. Entonces es probable que el idioma original se perdiera. Igual los nombres de los animales originales. Sí, ¿verdad? No, hipopótamo y eso pues definitivamente no. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Como papá, ¿cómo nos aconsejas empezar a fomentarles a nuestros hijos esa estructura bíblica como creyentes? O sea, de que tienen que, el puesto de ellos como varones y luego para no anticiparse a escoger novias que porque por la sociedad y la actualidad te dicen, ay, tú te novias porque es parte de conocerse, ¿verdad? Uh-huh. Y luego pues tienes que poner una edad base, ¿no? Más o menos, de que, mijito, espérate a los 15 o 18 o así, pero pues la misma sociedad y los niños, cómo están ahorita los jóvenes, te envuelven y ya hasta a veces, pues desde los 12, 13 ya quieren andar probando, ¿verdad? Bueno, bíblicamente hay dos métodos. Dice, y se las inculcarás a tus hijos, ¿verdad? Y las pondrás en los postes de tu casa y todo lo que habla de una instrucción meramente doctrinal. Y la otra es con el ejemplo. Es decir, si tus hijos ven en sus padres el deber ser,
no se van a conformar con menos. Dicen, ¿cómo le hago? Dice que yo tengo hijas, ¿cómo le haces para que no se vaya con cualquier vividor? No, pues tiene que saber qué es un hombre. ¿Y cómo lo va a saber? Es mi tarea. Porque ella va a saber lo que debe ser un hombre para con su mujer por lo que ve en su casa. Por eso es que las niñas que tienen problemas con sus padres normalmente se van con cualquiera. Pero si en la casa aprenden el modelo correcto, es difícil, no imposible, pero es difícil que se conformen con menos. ¿Me explico? Si el papá cuida y honra a su mamá y le echa flores y le ayuda y luego viene un huerquillo, ¿qué onda mi morra? Sale y dices, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me tratas así? Va a ser algo ajeno. No va a soportar que la maltraten porque tiene un estándar muy alto de lo que su papá hace con su mamá. Entonces, lo más fácil, porque aunque son jóvenes y por más que les quieras enseñar la Biblia, pues no se les va a quedar porque es mero conocimiento, hay muchas cosas que no han experimentado, pero el modelo que ve en su casa, ese no se les va a olvidar por nada. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Niñas locas que como que se van, pero pues ya no hay más que yo pueda hacer. Pero como hombre a veces se sienten con más libertad de vivir cosas más, de ellos decidir por la naturaleza del hombre, se supone. Sí, O por sea, eso la historia del matrimonio de sus padres tiene mucho que ver, ¿verdad? Que ellos entiendan cómo fue el proceso, cómo es que se llevó a cabo y qué es lo correcto, de manera que ellos busquen imitarlo. ¿Me explico? Por eso la Biblia es clara en que cuando Dios elige a Abraham, dice Dios porque Abraham va a instruir bien a sus hijos. Se enfocó en que Abraham confíe en Dios por el beneficio de Isaac y de Jacob y todos los demás. El trato de Dios con el Padre tiene mucho que ver con lo que va a hacer con el Hijo. ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Bueno, y lo que es ya ellos conviviendo con niños o niñas que les gusten del mismo sexo, o sea, es que ahorita hay mucho eso, o sea, en la secundaria. Ahí, tú como papá. Bueno, digamos que está comprobado que en la adolescencia o preadolescencia es normal que puedan tener esa especie de confusión en cuanto a la atracción del sexo opuesto o el mismo sexo, pero también está demostrado que eso se corrige en automático. O sea, aunque la gente quiere convencernos de que eso es normal y que porque en el género animal también pasa, los estudios dicen distinto, ¿verdad? Que aunque hayan pasado por esa crisis hormonal, lo normal es que después se enderezan porque tienen el ejemplo de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. El problema es cuando no tienen un patrón definido y no saben cómo deberían de ser. No tienen un modelo a seguir, no tienen la información de qué es lo correcto. No luchan con esa tendencia y simplemente se entregan a lo que sienten. Y muchos niños que se han cambiado de sexo por tratar de satisfacer esas que tenían, está comprobado que crecen y se arrepienten. Y cambian otra vez hasta donde se puede para corregir el error que cometieron. Entonces, hay una edad en la que es normal que los muchachos o las muchachas sientan confusión, no están bien definidos qué son y qué sienten. Y eso no debe generar preocupación. Ya cuando pasan esa etapa y siguen, eso ya es otro problema. Pero tú ahí a tus hijos, si tienen amigos así, ¿tú qué les puedes aconsejar a tus hijos como creyente? O sea, Bueno, no te como juntes con creyente, esos niños o qué haces ahí. O sea, ¿cómo no los puedes aislar, pues? O sea, no, la Biblia es clara en cuanto a eso es una desviación de lo estándar, ¿verdad? o sea, De sí lo te lo que Dios explico, es hizo. una desviación. Es una persona que tiene un problema en entender qué es lo que debe de ser, ¿verdad? No es que, es que así nació, así lo hizo Dios, eso es falso bíblicamente hablando. Varón y hembra los creó. Entonces, ese tipo de confusión a la luz de la Escritura es claramente un pecado como cualquier otro. Ni es más grave ni más escandaloso. Sigue siendo una desviación como cualquier otro pecado. Ok, gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, ¿hay avisos? ¿Aviso o pregunta? Pregunta. Bueno, quedó súper explicado que el hombre y la mujer tienen que decidir todo, ¿no? El matrimonio. Precisamente hoy platicaba con una clienta que ella me dice, ella es también cristiana, y ella tiene el problema de que su esposo trabaja con su papá.
y su papá interviene mucho en las decisiones de él con su esposa. Y el papá le da los versículos o sea, ella quiere trabajar, quiere hacer, quiere desarrollarse, y lo platica con el esposo, pero siempre está interviniendo el papá. Obviamente sabemos que no debe de ser eso, ¿no? O sea, lo puede tomar como consejo, pero realmente cómo ahí puede ella ponerse de acuerdo con él en ese aspecto. Bueno, ahí puede haber varias opciones. Puede ser meramente un asunto doctrinal, que no están de acuerdo, y eso pues simplemente es con negociación y estudio, ¿verdad?, para llegar a una conclusión. El otro caso es que él esté influenciado por su papá, y eso claramente es una desviación de lo que Dios dijo, ¿verdad? Porque deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, implica una separación. Y si hablas de influencia, hablas de un error. Si hablas de doctrina, es que le convence más la doctrina de su papá que la de su esposa, eso no es necesariamente un pecado, ¿verdad? Eso requeriría más estudio y profundidad. Muy bien, ¿avisos?